Bienvenido a Iglesia Iberoamérica. Esperamos que esta prédica sea de bendición para su vida. Aleluya. Padre, gracias por esta nueva oportunidad de estar aquí en tu casa y porque una vez más podemos estudiar tu palabra. Que al hacerlo el Espíritu Santo nos guía a toda verdad en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aproveche, como hay poca gente, haga ejercicio, salga de su lugar, salude al que está cerca de usted, dígale: oh Dios te bendiga, qué bueno verte, o qué bueno que estás aquí, o qué bien te miras, tienes cara de domingo. Te bendiga, Rafa. Aleluya. Vamos a la primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, donde terminó Segunda de Pedro, continúa la primera epístola o carta del apóstol Juan, llena de enseñanza. Y hay algo muy importante que él enfatiza, fue su experiencia personal como testigo que vio, conoció, oyó las enseñanzas del Señor, lo vio transfigurado, lo vio resucitado. Así que su testimonio tiene fuerza, tiene validez, porque fue testigo de primera mano. Conoció al Señor, anduvo con Él 3 años y medio, vio sus milagros, escuchó sus enseñanzas, y después fue uno de los 3 que tuvo el privilegio de subir al monte de la transfiguración. Mantenga en mente esto de la experiencia personal que que el apóstol Juan tuvo, porque también el apóstol Pedro habló de su experiencia, y también el apóstol Pablo en más de una ocasión habló del encuentro que él tuvo con Jesús en el camino a Damasco, cuando todavía se le llamaba Saulo de Tarso, enemigo de los cristianos, odiaba el nombre de Jesús, quería perseguirlo, pero cuando tiene ese encuentro personal que lo impacta, que lo tira de la cabalgadura, que se levanta ciego, después recibe la vista, eso hizo el cambio tan tremendo en un hombre que fue perseguidor y se convierte en perseguido después y da su vida por lo que él estaba defendiendo, el Evangelio de Jesucristo. Tengan en mente esto, hermanos, porque uno no puede ir al cielo a menos que tenga una experiencia personal con el Señor. No lo vamos a ver, no vamos a escuchar su voz, pero el Espíritu Santo se encarga de tratar con nosotros de tal manera que nos revela a Jesucristo en nuestro corazón. Por eso el nuevo nacimiento. Por eso tantas personas, tantos millones de personas cambiadas, personas que tocaron fondo y en un encuentro así con el Señor, en un abrir y cerrar de ojos, una transformación, el nuevo nacimiento. Esa experiencia personal es necesaria y hay que buscarla si uno quiere ir al cielo. A algunas personas el Señor se les ha revelado, han visto su figura, otros han dicho que han escuchado su voz. Yo nunca he escuchado su voz ni lo he visto, pero lo creo. Cuando he contado que tuve esa experiencia a los 13 años, 1944, sentí, pero no vi. Sentí, pero no oí. Pero supe en mi espíritu que era el Señor. Y yo fui el que hablé. Sí, Señor, yo te serviré. ¿De dónde me salió? Porque estaba pasando algo en mí tan tremendo, el Espíritu Santo me estaba revelando. ¿Entendió o no entendió? Bueno, leyendo esta epístola usted va a notar cómo Juan hace énfasis en su experiencia personal con el Señor.
primera, acuérdense que está el Evangelio, pero después hay 3 cartas de Juan. La primera carta, después de la segunda de Pedro. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Aquí Juan nos recuerda el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, la palabra, Jesucristo, personificado para traer vida a las multitudes, vida eterna, vida en abundancia, como él mismo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Versículo 2, porque la vida fue manifestada. ¿Por qué dice la vida fue manifestada? Porque Él es el creador de la vida, el dador de la vida. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Por Él todas las cosas fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho. Dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses capítulo 1. Y es lo que repite Juan en su evangelio también. Amén, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan capítulo 1, versículo 14, Juan dijo en el Evangelio de Juan, Juan dijo, y hemos visto su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Una experiencia que lo impactó a él y a 2 más, a Pedro y a Jacobo, para el resto de su vida. Contemplaron al Señor en toda su gloria, su rostro resplandeció más que el sol. Sus vestidos se hicieron blancos, resplandecientes. Y ellos se quedaron sin palabras. Una experiencia así, hermanos, no se olvida. Y otra vez yo les digo, la vida cristiana, para vivirla, tenemos que tener experiencias con el Señor. Y son nuestras experiencias personales las que nos marcan, las que nos hace seguir adelante, pase lo que pase. Prueba tras prueba, seguimos adelante diciendo, yo sé en quién he creído, porque tuve una experiencia con Él que me cambió. Ahora, las experiencias de los demás, cuando las cuentan, cuando dan testimonio, nos bendicen, nos fortalece, sí, pero la que nos hace seguir adelante, en medio de tempestades, de pruebas, de adversidad, son nuestras experiencias personales. Por eso la vida del creyente, de la creyente, tiene que ser una de comunión constante con el Señor. Desde que uno se despierta en la mañana, ya uno debe comenzar a tener esa comunión con el Señor, alabándolo, adorándolo, aleluya, sintiendo su presencia. Amén. Que a veces nos hace llorar, a veces nos hace reír. Aleluya. Es maravilloso caminar con Cristo. Versículo 3. Los que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos. No hablo de mí, hablo de la experiencia que tuve con Él, es lo que Juan nos está enseñando. Cuando nosotros vamos a compartir las buenas nuevas,
tenemos que hablar con esa convicción de que soy una persona que he tenido un encuentro con Cristo. Que lo que te estoy diciendo no lo inventé yo. Que te estoy hablando de la palabra de Dios con convicción, porque esta palabra me cambió a mí. Y como me cambió a mí, te puede cambiar a ti también. Así que la persona que nos está oyendo tiene que sentir que quien está hablando es una persona que está hablando con convicción. No que le lavaron el cerebro y está diciendo un discurso ahí todo. Lo que te estoy diciendo es lo que yo experimenté a través de este libro y de haber tenido una experiencia personal con el autor del libro, que es nuestro Señor. Aleluya. Mire, usted no va a convencer a nadie a menos que tenga el respaldo del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que convence, el que redarguye de pecado. Pero cuando usted está hablando, la persona que le está escuchando tiene que percibir que quien le está hablando es alguien que estuvo con el Señor, que ha tenido comunión con Él, que ha tenido experiencia con Él, que sabe lo que está diciendo, que no es para atraer devotos para que vengan, no, es que el que me salvó a mí te quiere salvar a ti. Aleluya. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, versículo 4, para que vuestro gozo sea cumplido. El 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje? Que Dios es luz y que no hay ninguna tinieblas en Él. ¿Cuál es el mensaje que tenemos que transmitir? Que Dios es luz y que en Él no hay ninguna tiniebla. El que está en tinieblas es el otro y los que siguen al otro. ¿Usted sabe quién es el otro? Pues que el Señor lo reprenda. Aleluya. No queremos estar con el otro. Queremos estar con Jesucristo. Gloria a Dios. Qué lindo, hermano. Qué entusiasmo. Con qué entusiasmo se levantaron hoy para venir a la iglesia. Aleluya, se les nota. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que ha estado en la iglesia quizás por años, pero nunca ha nacido de nuevo. Su vida lógicamente no refleja una vida transformada. Pero en cierto momento quiere compartir buenas nuevas cuando ni siquiera ha nacido de nuevo. Y a lo mejor hasta un poquito embriagado. Va a hablar de la luz estando en tinieblas. Pues su testimonio no tiene ningún valor. En primer lugar, sal de las tinieblas, entra en la luz y después háblame. Como aquel borracho que sale de la cantina, se encuentra con el pastor que va pasando y le dice: pastor, ¿no se acuerda de mí? Yo soy uno de los suyos. Y estaba borracho. Y el pastor le dijo: tienes toda la razón. Porque eres de los míos, andas como andas. Pero si fueras de Cristo, sería otra cosa. Y alguna gente simpatizan con los creyentes. Y puede decir: yo soy de esos, ¿a dónde va ese? Pero si no has tenido el encuentro con aquel que es luz,
Estás en tiniebla. Tu testimonio no tiene ningún valor. Teníamos aquí una hermanita que quisimos mucho, la hermana Mirta Aguilera. Fue una de las fundadoras de la iglesia, una fiel cristiana, pero casada con un hombre que nunca quiso nada con el Señor. Y tenía una hija, tiene una hija. La hermana Mirta murió hace muchísimos años, precisamente en el hospital presbiteriano murió ella. La hija de ella fue a Cuba a visitar la familia. Eso creo que fue todavía a finales de los 80. Fue a Cuba, ella nunca aceptó a Cristo, salió por la parte del papá y de los tíos. Rebeldes. Y llega allá y se encuentra que toda la familia era idólatra, tenían altares, y ella les comienza a predicar sin haber tenido una experiencia de nuevo nacimiento. Hizo que todos se arrodillaran y que pidieran perdón. Y regresó siendo la misma mujer, sin un cambio, sin una transformación. Así que yo me imagino que aquella gente se arrodilló porque ella los hizo arrodillar. Y porque iba de este país que seguramente les llevaba dólares. Y me imagino como les llevaba regalos y les llevaba dólares, les dijo arrodíllense y ellos se arrodillaron. Después la mamá testificó, contenta que su hija, pues su hija jamás regresó a la iglesia, nunca. No sé dónde está, a lo mejor ahora es una creyente fiel, no sé. Pero ¿qué valor puede tener el testimonio de alguien que dice Cristo es el único que tiene vida eterna si uno lo sigue, pero no lo está siguiendo? Para invitar a otros que sigan a Cristo, tienes que dar el ejemplo, ve delante y sigue a Jesucristo. Entonces tu familia van a creer en tu testimonio, porque has tenido un encuentro con el Señor que transformó tu vida y van a querer tener lo que tú tienes. Amén. Si decimos que tenemos comunión con Él, versículo 6, y andamos en tinieblas, ¿qué dice Juan que somos? ¿No lo están leyendo? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, con el Señor, pero andamos en tinieblas, ¿qué somos? Mentirosos, y no practicamos la verdad, estamos diciendo una mentira. Versículo 7, pero si andamos en luz, ¿quién es la luz? Jesucristo. Si andamos en la luz, si andamos con Él, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y entonces la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo siempre enfatizo esto, hermano, la forma en que Juan lo dice aquí. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esto da la idea de que nos está limpiando siempre. Para ser limpio de todo nuestro pasado pecaminoso, el único que nos puede limpiar el pasado pecaminoso con su sangre se llama Jesucristo. Pero una vez que nos limpia de ese pasado pecaminoso, nos hace nacer de nuevo y comenzamos a caminar con Él, comenzamos a caminar en la luz, Él es la luz. Esto no quiere decir que ya fuimos inmunes al pecado. Alguna gente, para tratar de ridiculizarnos, nos provocan a ver si nos enojamos. ¡Ah! Ahí está. No muy aleluya. ¿Te enojaste? ¿Te enojaste? Sí, todavía estoy en esta naturaleza. Y todavía me puede molestar que te estés burlando de mí. Sí. Pero Él me cambió, Él me transformó, Él me limpió de todo mi pasado pecaminoso. Pero sigo en esta naturaleza. Tengo que cuidar cómo ando.
lo que pienso, lo que digo, cómo me comporto con los demás. Tengo que cuidar todo eso, sí. Pero a veces peco. A veces tengo un pensamiento que debí desechar rápidamente y tardé en desecharlo. A veces me enojo y miro a alguien con enojo y de mis ojos salen flechas. Puede ser que sea momentáneo, pero ya fallé. Pero la sangre de Jesucristo, como me arrepiento rápidamente, me sigue limpiando y puedo seguir caminando en la luz. Oiga, ¿la agarró o no la agarró? Más adelante vamos a ver cómo Juan dice que somos pecadores. Dijo el salmista David en el Salmo 19, los errores, ¿quién los entenderá? Líbrame de los que me son ocultos. Quiere decir que a veces creemos que estamos bien sin darnos cuenta que ofendimos a alguien. Y seguimos caminando y no nos dimos cuenta. Pero Dios se dio cuenta. De allí que David dice, líbrame de los que me son ocultos, porque quiero andar en la luz, quiero andar limpiamente delante de ti y en comunión con mis demás hermanos. Versículo 7 de nuevo. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tener comunión los unos con los otros, poder mirarnos a los ojos, no odiar a nadie, no guardar rencor, no sentarme acá porque fulano está allá en la iglesia. ¿Tenemos comunión? Amén. ¿Todos aquí tenemos comunión los unos con los otros? No es solamente con el Señor, es que para tener comunión los unos con los otros tenemos que estar en comunión con el Señor. Y si no estamos en comunión los unos con los otros, no podemos estar en comunión con el Señor, porque tenemos algo en contra de alguien. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no oye la oración. Dios no oye la oración si no está reconciliado. ¿Lo saben o no? Ese dejó de cantarse aquí hace como 80 años. Dios no oye la oración. Dios no oye la oración si no está reconciliado. Y Jesucristo lo dijo en el Sermón del Monte, varias veces lo dijo, que si no perdonamos a nuestro hermano, no vamos a alcanzar el perdón de Dios. ¿Quieres que Dios te perdone? Perdona. Si llevas tu ofrenda al altar y te acuerdas que alguien tiene algo contra ti, no la presentes. ¿Por qué? Porque Dios no te la va a aceptar. Dijo el Señor, ve y reconcíliate primero con tu hermano y después ve y presenta tu ofrenda. ¿La agarraron? ¿Ya se están reconciliando? Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué cosa? ¿Están en el versículo 8? Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo puedo decir, el Señor me salvó, me hizo una nueva criatura, me llama santo, me llama justo, pero no soy perfecto todavía. Estoy en un proceso buscando la perfección completa. Nací de nuevo, al nacer de nuevo,
comencé a ser un recién nacido. Como recién nacido me he caído muchas veces. Pero ha ido pasando el tiempo y el recién nacido, espiritualmente, se fue desarrollando. Ya no gateo, ya no camino como un patito y me caigo a cada rato, porque me he ido desarrollando, perfeccionando, y sigo hasta llegar a la perfección completa, que va a ser cuando llegue al cielo. Mientras esté en este tabernáculo corruptible, tengo que ir en ese proceso de perfección. ¿La agarraron o no la agarraron? Por eso a veces uno se levanta con el moño pirado. Otros dicen, me levanté con el pie izquierdo. Tengo un mal día hoy. Y a todos nos pasa. Pero el asunto es que hay que reaccionar. Hey, un momento. No me voy a dejar del diablo, ¿eh? Porque si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Dígalo. ¿No lo está leyendo? Y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10, allí termina el capítulo primero. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Por qué le hacemos mentiroso? Porque Él mismo dijo que todos hemos pecado. Por ejemplo, un hombre le dice, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno, Dios. Entonces, el único bueno es Dios. Si el único bueno es Dios, todos los demás somos malos. Y todos necesitamos arrepentimiento. Pero también dice el apóstol Pablo en Romanos, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Ahora, somos los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, somos pecadores arrepentidos. Y como somos pecadores arrepentidos, la sangre de Jesucristo nos limpió de todo pecado. Todos los pecados que cometimos hasta que llegamos a Él y recibimos el nuevo nacimiento. Bien, pero como ya expliqué, seguimos en esta naturaleza y estamos en un proceso de perfeccionamiento. Lo que Juan nos está enseñando aquí, hermanos, es, hijitos, una palabra que él usó mucho, hijitos, no se den golpe de pecho. ¿No entendieron? Hijitos, ¿de qué te vas a enorgullecer? No te des golpe de pecho. El único perfecto se llama Dios. Esto es para mantenernos, mire. Porque ¿sabe usted que en las iglesias hay personas con orgullo? Y hasta cuando testifican, les sale el orgullito, como que son más cristianos que nadie, más santos que nadie. Estamos en el mismo cuerpo. Ya, todos igualitos. Todos en la misma naturaleza. La naturaleza caída que quiere revelarse, siempre está queriendo resucitar. El hombre viejo siempre está queriendo resucitar. Y uno tiene que estarle haciendo, quédate donde estás. Soy nueva criatura. Quédate ahí.
soy nueva criatura. Tú estás muerto, soy nueva criatura. Algunos me han dicho, ay pastor, ore por mí, porque mire, yo sé que usted está tan cerquita de Dios que casi lo puede tocar. Pellízcame para que vea. Tengo la misma naturaleza, pero estoy luchando. Quiero perfeccionarme. Aleluya. Quiero llegar al cielo. Quiero estar con aquel que me amó primero, el que dio su vida por mí. Quiero parecerme a Él. Estoy luchando por eso. A veces me cuesta más, otras veces voy mejor, ¿no? Pero otras veces me cuesta un poquito más por circunstancias, etcétera, etcétera. Pero ahí sigo andando, sigo caminando. Y no me desanimo. Porque otros pasaron pruebas más grandes que las mías y vencieron. Y llegaron y están en el cielo. Entonces, ¿por qué yo no voy a luchar hasta llegar a la casa del Padre? Amén. A ver, ¿cuántos de ustedes aquí se sienten superior a alguien más? Es que hoy tenemos Santa Cena. ¿Se acuerdan? Si te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, hoy tenemos la cena del Señor. No, hermanos, todos somos iguales. Amén. Y no te olvides que el orgullo, tristemente, hermano, pero el orgullo nació en el cielo, ¿eh? ¿Sabía usted eso? ¿Se acuerda de eso? Un ángel que el Señor hizo, fue creado. Él no se creó, lo crearon. Era un ángel superior, hermoso, lleno de gloria. Parece que un día se vio en un espejo de oro y dijo, qué bonito soy, qué bonito soy. Y quiso ser igual a Dios. El Señor lo reprenda. Y después millones de ángeles se le unieron. Hubo una rebelión en el cielo y fueron despeñados. Y hasta ahora están haciendo daño. El orgullo es pecado. Nadie es mejor que nadie en ningún sentido. Todos somos pecadores, arrepentidos, perdonados, pero que estamos luchando con una naturaleza que aunque fue sepultada quiere resucitar y que no podemos dejar que resucite. Amén. Soy nueva criatura. Así que te quedas donde estás, porque quiero estar con mi Señor. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes tienen luchas espirituales, queriendo ser mejor? A veces sienten que le fallan al Señor. Nadie levanta la mano, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cierto? Si somos sinceros, todos, yo me apunto. Así llevo casi 70 años. Bueno, conocí el Evangelio siendo muy niño, pero después a los 19 años ya me entregué a Cristo. 1951. Y descubrí que esta carne se revela, es terca. Y he tenido que estar luchando con ella, luchando. Pero cuando uno lucha con el Señor del lado de uno, el Señor ve la sinceridad de uno
y uno clama, Señor, no quiero ser así, Él está allí para ayudarnos. No hay que desanimarse, tiro la toalla, ya no aguanto más. Sigue adelante, Cristo está contigo, no lo sueltes. Él no te va a soltar, no lo sueltes. Aleluya. Y te va a dar la victoria. Más adelante hay un versículo donde quiero detenerme en cuanto a esto. Recordando, hermanos, que el diablo es el acusador de los creyentes. Esto lo enseña la Biblia, ¿eh? El diablo es el acusador de los creyentes. Él siempre nos está velando. Nos tienta y nos vela a ver nuestra reacción, para entonces acusarnos delante de Dios. Lo hizo con Job. ¿Ha leído usted el libro de Job? Cuando Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? Oh, claro. Porque tú lo tienes cercado, porque no me has dado un chancecito así para entrarle, pero déjamelo un ratito y ya verás cómo te niega y te blasfema. Y así hace Él con nosotros también, que el Señor lo reprenda. Entonces, si uno comete un error, el diablo luego, no, le hace sentir a uno terrible. Y uno siente que lo está acusando a uno. Le fallaste, ¿no? Le fallaste. Él es el acusador de los hijos de Dios. Pero nosotros tenemos que conocer sus tácticas y no dejarnos. Sí le fallé, pero ¿sabes qué? Que el asunto entre Dios y yo es un asunto entre padre e hijo. Y tú no tienes parte ni suerte en este asunto. Voy a pedirle perdón a mi padre y estoy seguro que Él me va a perdonar. Y tú, diablo, vete a otro lugar, porque no tienes parte ni suerte en mi vida. Así que, mi hermano, te estoy diciendo esto porque a lo mejor tú eres una de esas personas que dice, ¿para qué sigo luchando si siempre le fallo a Dios? No voy más a la iglesia. Lo peor que vas a hacer es cuando más te tienes que acercar al Señor, más tienes que asistir a la iglesia, más tienes que leer la Biblia, más tienes que dedicar tiempo a la oración. Si eres una persona débil espiritualmente, tienes que agarrarte más del Señor, porque lo necesitas más. Y no tirar la toalla. Oye, ¿qué pasó contigo? Hace tiempo que no te veo en la iglesia. Es que yo pienso que si vuelvo a entrar en la iglesia la voy a contaminar porque le he fallado tanto a Dios. Es cuando más tienes que ir para que Dios te perdone y te restaure y te levante y sigas adelante. ¿Cómo vas a dejar de ir? Y tienes que leer la Biblia y tienes que doblar tus rodillas y pedir perdón y llorar delante de Él. El Señor quiere perdonarte. Si esa es tu condición esta mañana, el Señor está aquí para perdonarte. Si pecaste, si dices, ¿para qué sigo adelante? Debes saber, hermanos, debes saber, mi amigo, debes saber, mi amiga, que no estás aquí por gusto, que el Señor te trajo y que Él es el Dios de la segunda oportunidad. Lo único que uno tiene que hacer es una decisión firme. Me dejé engañar del diablo, pero me hago el propósito que de ahora en adelante voy a estar alerta para no dejar que me ponga zancadilla y me haga caer de nuevo. Voy a seguir adelante. Cierra tus ojos. Padre, gracias por ser tan bueno con nosotros.
Gracias por haber estado con nosotros. Nos gustaría que nos visitara en Iglesia Iberoamérica, 2805 Belgrave Avenue, Huntington Park, California 90255. O si desea contactarnos, puede llamarnos a nuestro teléfono 323-588-1611 o escribirnos a info@ministeriosiberoamerica.com.